Bueno, estamos con el segundo seminario Leopardos para la Ciencia del Mañana. Nos acompañan en este día la doctora Verónica Montiel, quien es la organizadora y coordinadora de este seminario. La maestra es profesora de la Escuela Nacional Preparatoria en este plantel 8 Miguel Echurs, donde imparte la asignatura de Educación para la Salud. Ella es maestra de tiempo completo en el programa de CIJA, nivel C, y ha sido docente de la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Ciencias de la Salud por parte del posgrado de Medicina en la UNAM, hizo su licenciatura en Medicina en la Facultad de Medicina, nuestra máxima casa de estudios, y ha tomado diversos cursos de actualización docente, tanto a nivel bachillerato como a nivel licenciatura. Ha asesorado trabajos en los concursos interpreparatorianos y ha resultado ganadora en el primer y segundo lugar en la etapa del plantel 8 en la etapa local y en el primer lugar en la etapa final del ciclo escolar 21-22. Bienvenida, maestra. Vamos a dar igualmente un video donde hace la presentación de este seminario. Adelante. No. Fuera de la carpeta está como video. Pásale. A lo mejor tarda en cargar. Solamente que cerrarla y volverla a abrir y compartir para que la actualice. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, comunidad de Caucho. Me complace y me entusiasma dar inicio al segundo año consecutivo de seminario de café para la ciencia del mañana. Una actividad que no sería posible sin la participación de docentes e investigadores interesados en enriquecer la formación académica de nuestro estudiantado conformado por autopresentes en su localidad de superarse y ser felices. Una de las problemáticas que toman nuestra atención son las enfermedades que pueden ser prevenibles. Es importante reconocer conductas de riesgo y protección para la salud. Si una pandemia nos ha dejado con mensaje de reflexión, debemos seguir mirándonos en la guardia de nuestra salud. Con propósito de mensaje, nosotros podemos decidir cómo vemos para ustedes este seminario, en su segunda edición, el cual se va a desarrollar con la participación de los profesionales dedicados a estudiar temas que hoy en día son primordiales para los estudiantes jóvenes y bachillerato. Durante 3 días contaremos con la colaboración de diferentes investigadores. Este año nos acompañan el Instituto de Biomédicas de la UNAM y el Centro de Estudios Avanzados sobre Violencia y Prevención Civil del Instituto Nacional de Pediatría. Cada uno nos compartirá una conferencia sobre su respectiva mesa de trabajo en las cuales participarán los estudiantes de plantel con diversos trabajos, a los cuales quiero hacer un paréntesis y aprovecho para agradecerles por formar parte de esta segunda edición del seminario, así como resaltar su ingenio, pasión y dedicación. Quiero agradecerles el equipo que plantea todas las personas detrás de este seminario, así como a los docentes que nos acompañarán para las actividades. Los invitamos a seguir el programa de seminario.
Esperamos sembrar y intervenciones profundas, temáticas de los existentes. Y esperemos resulta que haya una enseñanza que sean los propios estudiantes de la prepa, el sistema como público, quienes están en este lugar, y que nos hablen de sus proyectos y descubrimientos en ciencia. Espero al concluir con este seminario que se vayan por más iniciativa y de los. Así que damos comienzo. Doy por inaugurar las actividades de este seminario y no me despido, les estaré acompañando en las conferencias. Bueno, pues muchas gracias. Está con nosotros la doctora Verónica Montiel, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, tenemos un reglamento en la institución donde igualmente tenemos que portar el cubrebocas. Sin embargo, aquí hay cierta distancia. Me voy a quitar el cubrebocas con el debido respeto que ustedes me merecen porque estamos justamente a una distancia importante porque esta sesión se está grabando. ¿Ok? Bueno, vamos a presentar a nuestro ponente el día de hoy, el doctor Manuel Flores León, quien es egresado de la Universidad de las Américas de Puebla. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en el posgrado de Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, bajo la dirección de la doctora Clorinda Arias, donde estudió el papel de los ácidos grasos saturados como factor de riesgo para el desempeño de enfermedades neurodegenerativas. Tiene 5 artículos publicados en revistas indexadas y 3 de ellos son originales como primer autor. Ha realizado estancias de investigación en el extranjero, en el Centro Médico Universitario de Groningen, en los Países Bajos, y en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Desde hace 8 años es profesor de la Facultad de Ciencias en UNAM, de la materia epigenética, y actualmente se dedica a caracterizar los mecanismos moleculares por los cuales los ácidos grasos pueden afectar la expresión de genes y predisponer la aparición de enfermedades como Alzheimer, Parkinson y algunos tipos de cáncer. Vamos a darle la bienvenida a esta su casa, plantel 8 Miguel Lechús. Adelante, doctor. Adelante, maestra. Toma asiento, sí, sí, sí. Adelante. Sí, por favor. ¿Dónde, como quieres? ¿Sí? ¿Quieres estar levantado? Sí. ¿Quieres que te pasamos entonces el micrófono? No, yo creo que sí me escucho. ¿Cómo tú te sientas? Sí, está bien. Bueno, pues buenas tardes. Gracias aquí a la maestra Verónica por la invitación que me extendió y a todos ustedes por estar aquí. Yo les voy a platicar un poco sobre, pues precisamente qué sucede, ¿no? Con todos estos nutrientes, las grasas y los azúcares, más allá de lo que nosotros, pues casi siempre lo asociamos y lo conocemos, ¿no? Diabetes, obesidad. ¿Cuál es su papel en memoria y aprendizaje, no? Entonces, la que sí, por favor. Pues un poco para hablar de estadísticas, es un poquito aburrido, pero necesario para poder comprender el trasfondo de todo esto, ¿no? Hasta apenas hace como unos 10 años, si podemos ver aquí, México y Estados Unidos ocupaban el primer y segundo lugar en obesidad de adultos, ¿no? Seguido por países como el Reino Unido, Eslovaquia, Grecia, Australia, y pues teniendo en últimos lugares, como vemos aquí con estos monitos delgados, Corea, Japón y Noruega, ¿no? La que sigue, por favor. Sin embargo, pues uno pensaría que a lo mejor a lo largo de los años, pues hemos aprendido a lo mejor a cuidarnos un poquito mejor, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día vemos que el porcentaje de obesidad en la población, pues lo siguen encabezando Estados Unidos y México, y que incluso, pues ha aumentado casi un 10% comparado con hace 10 años, ¿no? La que sigue. Y bueno, consecuencias de la obesidad en México a grandes rasgos, pues la mortalidad es 12 veces mayor en jóvenes de 25 a 35 años. Los gastos, por ejemplo, que implica que una persona tenga obesidad y que esté en la familia, pues llegan a ser de 20 a 30% mayores.
Y pues usualmente en los hospitales 3 de 4 camas lo ocupan pacientes que tienen enfermedades asociadas a obesidad, ¿no? Y esto realmente no está contemplando los gastos que les estoy poniendo aquí, ¿no? Más adelante veremos otros números que pues son un poco alarmantes para que, pues si por un lado no cuidamos la salud en cuanto a los efectos, por lo menos para cuidar el bolsillo, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, respecto a la diabetes, lo que sucede es que hasta hace 2 años, pues el 10% de la población aquí en México, según unos datos del gobierno del Estado de México, pues presentaban diabetes, ¿no? Y no hay que dejar de lado que usualmente la diabetes es lo que a lo mejor se conoce que tiene un poco de mayores efectos a diferentes grados, ¿no? Daño en la retina, pérdida de la vista, úlceras, amputaciones de algunas extremidades. Sin embargo, uno de los efectos de los que no se habla, pero sí se conoce y todavía apenas empieza a reportar, pues son el deterioro cognitivo, ¿no? Daños al sistema nervioso que pueden presentarse a causa de la diabetes, ¿no? La que sigue, por favor. Y todavía esto cobra mayor sentido y mayor importancia si vemos que en esta gráfica, pues cerca del 40% de las personas que tienen diabetes no la tienen diagnosticada, ¿no? Todos estos efectos se presentan con una diabetes no controlada. Pacientes que tienen una diabetes que se encuentra controlada, que llevan una dieta, que bueno, toman sus medicamentos como metformina o insulina, estos se presentan en un menor grado y se pueden como ir retrasando, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, pues a lo largo de los años con estas preguntas, lo que se ha ido empezando a investigar, pues es qué tipo de factores son los que nos pueden predisponer a estas enfermedades como obesidad y diabetes, pero también estos nutrientes, cómo están impactando directamente en diferentes aspectos de los órganos, ¿no? Si nosotros comparamos estas gráficas, pues tenemos que las dietas altas en grasa, como bien dicen su nombre, principalmente el aporte nutricional y energético lo dan pues las grasas, ¿no? En un 46% a comparación de una dieta normal. Y algo que es un tanto alarmante es que la composición de ácidos grasos, pues de estas grasas, valga la redundancia, está enriquecido en un tipo de ácidos grasos que se llaman ácidos grasos saturados, ¿no? Podemos ver aquí cómo representan casi el 70%, ¿no? Y se disminuye bastante la proporción de otros ácidos grasos como los monoinsaturados y poliinsaturados. Y a lo mejor esto sería, los que conocemos un poco, pues sabemos de qué hablamos, ¿no? Sin embargo, para ponerlo en palabras un poco más coloquiales y normales, sigue, por favor. Pues aquí les pongo unos ejemplos de algunos alimentos que están enriquecidos en este tipo de ácidos grasos, ¿no? Por ejemplo, en los monoinsaturados, pues tenemos aceitunas, aceite de oliva, aguacate, nueces, mantequilla de maní. Entonces, estos alimentos usualmente ya los escuchamos con que son sanos, son grasas buenas, es lo que debemos consumir. Poliinsaturados, pues también tenemos las nueces, las almendras. Pescados usualmente es lo que más se escucha de los poliinsaturados porque aquí es donde pertenecen los famosos omega 3, donde tenemos, por ejemplo, al salmón, ¿no? Que es uno de los pescados que tienen mayormente enriquecido, ¿no? Y que incluso ya venden en diferentes farmacias o lugares el mismo suplemento de omega 3 junto con otras vitaminas que viene de aceite de salmón, ¿no? Y ahora los ácidos grasos saturados, ¿cuáles tenemos? Pues digamos que todo lo sabroso, ¿no? Lo que viene cocinado con mantequilla, tocino, también el aceite de coco que de repente cobró mucha importancia por ser un poco más saludable que otros tipos de aceites, aceite de palma, manteca, incluso la carne roja pues está enriquecida con estos ácidos grasos saturados, ¿no? Y particularmente dentro de estos ácidos grasos saturados, uno que ha cobrado mayor importancia dentro de los campos de estudio es, sí, por favor, es el ácido palmítico que proviene su nombre a partir del aceite de palma. ¿Y por qué este es importante? Pues bueno, representa el 3.3 de los ácidos grasos saturados en este tipo de dietas, ¿no? Podría parecer un número muy pequeño, pero al estar altamente enriquecido, y hay que recordar que el cuerpo luego necesita pequeñas cantidades de estos nutrientes, pues sí representa una gran proporción. Además, de manera interesante, se ha encontrado elevado en la circulación y en el líquido cefalorraquídeo de personas con obesidad y con diabetes, y elevado también en el cerebro de pacientes post-mortem que fueron diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces aquí ya podemos empezar a ver ciertos tipos de asociaciones entre las enfermedades, los ácidos grasos y otro tipo de enfermedades neurodegenerativas como es la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, para empezar a comprender un poco el papel de estos nutrientes en el cerebro, pues siempre la pregunta es cómo llegan, ¿no? Tanto los ácidos grasos saturados como los carbohidratos o los azúcares al cerebro.
La que sigue, por favor. El transporte de ácidos grasos a las neuronas no es tan sencillo, no es tan lineal como a lo mejor uno pensaría, tiene que llevar varios pasos, ¿no? Hay que recordar que los ácidos grasos, pues son como, bueno, básicamente son aceite, entonces no se pueden mezclar tan fácil con el agua. ¿Qué sucede? Que estos tienen, bueno, cuando los ingerimos, tienen que ser descompuestos o tienen que romperse en sus unidades fundamentales para que con las sales biliares, lo que conocemos pues comúnmente como bilis, se puedan hacer estas gotitas que ya se pueden solubilizar en el agua y entonces atraviesen la mucosa del intestino delgado hacia el plasma, ¿no? Al torrente sanguíneo. Ahora, aquí hay cosas bastante interesantes porque, pues, en sus unidades fundamentales pueden andar por la vida ahí en el torrente sanguíneo, pero son los menos, ¿no? Es una fracción muy pequeña. Y usualmente lo que pasa es que se unen a otro tipo de proteínas que, pues, básicamente es como su carrito que los transporta, ¿no? Ayuda a que estén solubles, a que puedan interactuar con diferentes células, etcétera, ¿no? Pero también pueden formar estos complejos que están aquí ejemplificados con los ácidos grasos y este tipo de proteínas que usualmente ya conocemos como el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? Que son las proteínas de baja densidad y de alta densidad, ¿no? Todo esto eventualmente puede ser reconocido por unas células especiales que tenemos en los vasos sanguíneos, llamadas células endoteliales, y particularmente en el caso del sistema nervioso lo que sucede es que están formando una barrera altamente selectiva y permeable para que pues ninguna molécula extraña o ninguna bacteria, ningún, bueno, virus, se supone, ¿no? Pueda atravesarlas y llegar a dañar el sistema nervioso, ¿no? ¿Y qué sucede? Que pues estas células tienen unas proteínas en su membrana alrededor que puede reconocer a los diferentes ácidos grasos en sus diferentes composiciones para poder interiorizarlos, eventualmente también darles un cierto tipo de metabolismo y que puedan otra vez, con la ayuda de proteínas, pasar ahora sí al cerebro y entonces estar en contacto pues con las diferentes células, ¿no? Ahí está ejemplificado un astrocito, que es una célula que sirve de sostén para las neuronas, ¿no? Que también le proveen nutrientes y las protege y todo. Pero pues también están las neuronas, ¿no? Que al estar ahí, pues puede interactuar con ellas directamente y ocasionar algún tipo de evento, ¿no? En la que sigue, por favor. Ahora, usualmente a lo mejor estamos asociando los lípidos y las grasas con que son muy malos, ¿no? Pero realmente también tienen un componente fisiológico bastante importante. Aquí les pongo, pues de manera general, la clasificación de los diferentes tipos de lípidos, ¿no? Ahorita yo les he estado hablando de este tipo de ácidos grasos, pero también encontramos otros, ¿no? Ya les mencioné, por ejemplo, el colesterol, que es del grupo de los esteroles, o, por ejemplo, algunos que a lo mejor les suenan más conocidos, pues son algunas vitaminas, ¿no? Que son los lípidos de prenol. Sin embargo, aquí pueden ver a lo mejor bastantes que ustedes no conocen o que no son tan nombrados, ¿no? En una vida cotidiana. Y esto es porque muchos de ellos son componentes esenciales de las células, ¿no? Como les comentaba, usualmente pues asociamos los lípidos y los ácidos grasos con moléculas energéticas, ¿no? Algo que se va a generar como una reserva de energía para el cuerpo, ¿no? Se almacenan en unas células especiales que ahorita les voy a mostrar, pero también son bastante importantes porque son componentes de las membranas celulares como vemos ahí, ¿no? Tenemos la célula animal y esas patitas que ustedes pueden ver que salen de la bolita, pues básicamente son los ácidos grasos, ¿no? Que están generando las membranas, ¿no? También son importantes porque son precursores de otras moléculas. Muchas de las moléculas, por ejemplo, que nos generan inflamación en el cuerpo, hormonas o de respuesta o lo que sea, pueden provenir de estos esqueletos, ¿no? Ya el cuerpo les va agregando diferentes elementos y entonces las va generando, ¿no? Y digamos que a una parte ya más especializada en la cuestión molecular y más, digamos que un poco más adentro de la célula, pueden ser activadores o inhibidores de ciertas proteínas para desencadenar procesos bioquímicos en el núcleo y cosas un poco más complejas y especializadas, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora les hablaba de estas células, ¿no? Los adipocitos, que son estas células que van a almacenar la grasa, que son las que componen a los tejidos grasos que usualmente pues se van acumulando en el cuerpo, ¿no? Hay de diferentes tamaños, se asocian con diferente tipo de tejido graso, pero bueno, no entrar en esas particularidades. Aquí lo importante es que podemos ver cómo todo esto, pues es mucha grasa que se va generando, ¿no? Y que pueden haber diferentes tamaños. A nivel ya experimental, nosotros podemos observar a los adipocitos con una técnica, con un colorante, que lo que hace es que se queda atrapado aquí, y lo vemos en color rojo. Entonces, ustedes pueden ver en estas fotografías tomadas en un microscopio, aquí podemos ver un adipocito que tiene pues varias gotitas, ¿no? De estas se llaman cuerpos lipídicos.
Y pues hay de diferentes tamaños, ¿no? Incluso podemos ver aquí una un poquito más grande que pertenecería a una de este tipo, ¿no? Lo interesante de esto es que, pues usualmente nosotros asociaríamos a que las grasas se quedan solamente almacenadas en este tipo de tejido, ¿no? Pero recientemente se ha empezado a ver que no es así. De hecho, hay diferentes tipos de enfermedades como el hígado graso no alcohólico, que cuando tenemos exceso de consumo de grasas, la grasa se va al hígado y es un órgano que no debería de estar acumulando grasa, ¿no? Y estas fueron parte de las preguntas que a nosotros nos empezaron a interesar en el laboratorio para saber, pues, qué pasaba cuando teníamos un exceso de grasas y estas llegaban al cerebro y a las neuronas, ¿no? Y en un trabajo realizado por un estudiante de licenciatura, ahí en el laboratorio de la doctora, donde yo pertenezco, pues lo que hizo fue emplear esta misma técnica, pero en neuronas, ¿no? Entonces ahí sí pueden ver, ahí se ve el cuerpo de la neurona, se ven sus patitas, y también se pueden ver estas pequeñas estructuras, no tan bien definidas como en un adipocito, pero se puede ver ahí la acumulación, ¿no? ¿Qué sucede? Que la neurona de arriba tiene muy poco ácido graso, ¿no? O sea, les pusimos muy poquito ácido graso, mientras que la neurona de abajo tiene más ácidos grasos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí la diferencia de acumulación. Entre más ácidos grasos ustedes consuman o les pongan, pues mayor será la acumulación que tengan las neuronas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con los adipocitos? Pues con ellos usualmente cuando tenemos una falta de energía, no hemos comido, o hacemos ejercicio, empiezan a movilizar grasas para generar energía y que todos los demás órganos pues puedan funcionar, ¿no? Pero ese no es el papel de las neuronas, ¿no? Realmente las neuronas, si lo vemos en un aspecto a lo mejor muy lineal, no deberían de estar acumulando grasa, ¿no? Entonces, ¿qué efectos buenos o malos están teniendo esa acumulación de estas gotitas dentro de la neurona? Esa pregunta la dejaremos un poco en stand-by para que se la queden guardada. Para pasar un poco al transporte de la glucosa en neuronas, este es un poquito más sencillo de los azúcares, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el azúcar que nosotros consumimos, ¿no? Ya sea el que le agregas al café o el azúcar que están, pues, en los dulces, en las bebidas azucaradas, etcétera. Este está compuesto usualmente por dos tipos de carbohidratos, ¿no? La glucosa, que es lo que usualmente conocemos, y otra que se llama fructosa. La fructosa, digamos que es un poco más sencilla su transporte porque simplemente por, digamos que cantidades o concentraciones, pasa libremente del intestino a la célula y al torrente sanguíneo, ¿no? Y uno diría, pues qué padre, ¿no? Ya pasó, ya la puedo utilizar y todo bien. Pero no, la fructosa, por cuestiones de reacciones bioquímicas, no se puede utilizar directamente como energía. Directamente se vuelve grasa. Por eso, todos los refrescos, todas las bebidas azucaradas, los juguitos, todo eso directamente no nos proveen energía. Nos están proveyendo una fuente de grasa que se va a ir acumulando y que pues eventualmente pues va a hacer que uno suba de peso y tenga diferentes efectos. ¿Qué sucede con la glucosa? Con la glucosa, pues necesita electrolitos, ¿no? Entonces aquí vemos otro elemento importante que necesitamos consumir nosotros, ¿no? Estar siempre bien hidratados para que se pueda generar este transporte a través de las células y llegue al torrente sanguíneo. Una vez en el torrente sanguíneo, pues otra vez tienen este dilema de pasar a través de esta barrera que les comento, ¿no? Que es altamente selectiva. ¿Qué sucede? Que a través de esa barrera, ahí sí, simplemente por gradientes de concentración y de que el cerebro necesita muchísima glucosa para funcionar, pasa directamente, puede entrar a la neurona igual fácilmente, la neurona la agarra y la empieza a utilizar en estos lugares específicos para generar energía que se llaman mitocondrias, ¿no? Y toda esta parte es bastante importante porque genera que las neuronas puedan comunicarse entre ellas y tener este tipo de neurotransmisión y pues poder funcionar en circuitos, ¿no? Sigue, por favor. Aquí lo importante es que para empezar a comprender cómo funciona la memoria del aprendizaje y el papel que tienen estos nutrientes, tenemos que visualizar que el cerebro es como una gran red, ¿no? Todas las neuronas están conectadas entre ellas. Aquí podemos ver en azul como la parte final de una, el cuerpo de la otra, cómo llega y se conecta con otra, ¿no? Lo importante de esto es que tienen aquí un espacio, tienen un lugar que se llama sinapsis, que es en donde se genera cierto tipo de comunicación que eventualmente se va a poder convertir a una señal eléctrica y entonces pues propagarse a través de los diferentes circuitos. ¿Cómo funciona este tipo de señal eléctrica? Bueno, pues curiosamente digamos que por dentro de las células y en especial de las neuronas, tenemos un ambiente que eléctricamente es negativo y por fuera es eléctricamente positivo.
Por acciones, bueno, de reacciones bioquímicas que se van desencadenando, lo que sucede es que se van cambiando las cargas, ¿no? Entonces, como pueden ver en la parte de abajo, tenemos primero la parte negativa, afuera lo positivo, y luego en otra fracción hay una parte positiva y afuera una parte negativa, ¿no? Entonces, conforme se van cambiando las cargas a lo largo de del cuerpo de esta neurona que se llaman dendritas y axones, pues se genera el potencial de acción, la corriente eléctrica, y es lo que usualmente asociamos con la comunicación de las neuronas, ¿no? Ahora, existen diferentes tipos de transducción de las señales eléctricas. Hay unas que están cubiertas por una cosa que se llama vaina de mielina, ¿no? ¿Y de qué está compuesta? De ácidos grasos. Entonces, también es importante mantener cierto consumo de ácidos grasos para que envuelvan estas dendritas, estos axones, y entonces digamos que estos eventos son saltatorios, como lo ven con esas flechitas. ¿Por qué es importante? Porque esto genera que la corriente eléctrica vaya más o menos a una velocidad de 200 metros por segundo. Por eso cuando nosotros de repente tocamos algo caliente, no nos quedamos así como esperando a reaccionar, ¿no? Es rápido el impulso eléctrico y quitamos la mano, ¿no? Y hay otras que pues es un poco más lento la transducción y pues tiene que ver con diferentes tipos de estímulos que podemos percibir, ¿no? Eventualmente todo esto, como les comento, llega a la parte de la sinapsis, que es donde se están uniendo las neuronas, para desencadenar neurotransmisores, ¿no? Todo lo que pues conocemos como dopamina, serotonina, es bastante importante para que puedan liberarse, ¿no? En estas bolsitas que también están compuestas y rodeadas de ácidos grasos, se unen a la membrana, se liberan, interactúan con proteínas de la siguiente neurona, y aquí a través de señales bioquímicas, otra vez empieza a activar la señal eléctrica, ¿no? Y así es como básicamente se va conduciendo pues a grandes rasgos la comunicación entre las neuronas, ¿no? Ahora, pues todo esto es importante para la memoria y el aprendizaje, pero algo que hay que entender también es dónde se forma esta memoria y este aprendizaje, ¿no? Hay diferentes estructuras, diferentes regiones en el cerebro, y particularmente en el cerebro de mamíferos, como en humanos y en roedores, tenemos una estructura que se llama hipocampo. Se las pongo aquí esta parte en azul y aquí puse en esta parte moradita, ¿no? Y esta a su vez tiene unas subestructuras, que las podemos ver nombradas acá, que es donde se genera todos estos circuitos, ¿no? Están conectados unos con otros, ante ciertos tipos de estímulos, responden unos, responden otros. Y ahora esto es bastante importante porque esta es una de las regiones que más se estudia cuando queremos ver aprendizaje y memoria, y que además se ve afectada en una enfermedad neurodegenerativa en particular, que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Hay que recordar que en ese tipo de enfermedad lo que sucede es que uno va olvidando todo lo que ya aprendió, ya no puede aprender cosas nuevas, y tiene que ver con la neurodegeneración que se va dando en estos circuitos. Particularmente, esta estructura está asociada a dos tipos de memoria. Tenemos la memoria declarativa, que es aquella que nosotros podemos recordar de forma consciente, ¿no? Como hechos y eventos, ¿no? Es decir, si de repente mañana a mí me dicen, oye, pues ¿cómo te fue en la plática? Yo puedo recordar conscientemente pues todo lo que viví, ¿no? Esta, a su vez, la memoria declarativa se puede dividir en dos tipos de memoria. Tenemos la memoria episódica, que ya son experiencias personales, ¿no? Cuando, volvemos al mismo ejemplo, cuando a mí me pregunten sobre la plática, pues la experiencia personal es estando aquí como ponente y platicándoles a ustedes. Si a ustedes les preguntan mañana, pues la experiencia personal de cada quien va a ser, pues yo lo vi o yo lo escuché, yo aprendí esto. Ese es el tipo de memoria que también se asocia a esto. Y el otro tipo de memoria es la semántica, que esa no es dependiente de experiencia personal, sino es la que nos ayuda a recordar pues el vocabulario, nos ayuda a recordar capitales de países, todos estos elementos que ya son en concreto y que no dependen ciertamente de nosotros, ¿no? Por eso cuando en el Alzheimer se empieza a dañar esa estructura, las personas empiezan a perder ese tipo de, pues empiezan a olvidar palabras que son muy comunes, empiezan a olvidar cierto tipo de eventos, ¿no? Y otra memoria que es bastante importante, que depende de hipocampo, es la memoria espacial. Rutas y direcciones, por ejemplo, cómo llegar a algún lugar, ¿no? No solamente bueno, me tengo que a lo mejor subir al metro y bajarme aquí, o si voy manejando, tomar esta calle, dar vuelta acá, sino también lo que está alrededor. Muchas veces nos guiamos, hay veces que nosotros recordamos cómo llegar a algún lugar por la ruta que seguimos, ¿no? Es como muy fácil, ya en automático, subirte a un lugar, bajarte en otro, caminar, etc. Y hay veces que cuando nos dicen, oye, ¿cómo llego a tal lugar? Uno empieza a
pensar qué hay alrededor, ¿no? O sea, cómo está constituido ese entorno, ¿no? Y la otra que tiene que ver un poco con eso es los espacios, particularmente la memoria contextual. Y esta es la que particularmente se utiliza para los estudios con roedores para ver si pueden aprender o no pueden aprender. ¿A qué me refiero con el contexto? Usualmente nosotros podemos asociar un espacio, un salón, un cuarto, a cierto tipo de estímulo. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando entramos, no sé, a un salón de clases? Pues usualmente, si ya sabemos que hay un examen y de repente vemos que hay mesas con papeles y lápices, pues luego uno se empieza a lo mejor a poner nervioso, empieza a sudar, y eso uno empieza a asociarlo con el contexto y con ese tipo de memoria. A diferencia, si, no sé, vamos, por ejemplo, a una fiesta, ¿no? Y en esa fiesta, pues escuchamos música, entonces pues ya uno automáticamente se empieza a relajar, se empieza a reír, empieza nuestro cerebro a asociar y a distinguir diferentes contextos con diferentes elementos y diferentes cuestiones, ¿no? Sigue, por favor. Ahora, pues todo esto que les he hablado, que a lo mejor parece un poco salteado, ¿no? Un poco de obesidad, un poco de diabetes, un poco del transporte de los ácidos grasos, de los azúcares, el hipocampo, pues cómo se integran, ¿no? Cómo se ha ido integrando. Pues precisamente tomó, digamos que, varios años de investigación para poder hacer las asociaciones entre diferentes aspectos, ¿no? Y poder llegar a determinar que usualmente, pues cuando uno consume una dieta alta en grasa, pues nos predispone a tener este tipo de enfermedades, ¿no? Y más adelante, lo que sucedió es que con diferentes estudios epidemiológicos realizados, pues se estableció que la diabetes y la obesidad es un factor de riesgo bastante grande para poder desarrollar enfermedades neurodegenerativas como la de Alzheimer, ¿sale? ¿Qué fue lo que ellos vieron a grandes rasgos en diferentes estudios? Pues primero que la memoria declarativa, es decir, aquella que nosotros podemos recordar de forma consciente, se empieza a dañar en personas y en niños obesos o con sobrepeso, ¿no? Hay un menor ritmo de aprendizaje en las tareas que son dependientes de hipocampo. Esto lo han visto con diferentes modelos de roedores y de pruebas en las que si lo someten a diferentes tipos de dietas, pues el ratoncito que estuvo sometido a una dieta normal puede reconocer el estímulo, mientras que el otro a lo mejor tarda en reconocerlo, sigue caminando, o si los ponen a buscar algo, no encuentra lo que tiene que buscar, aunque ya le enseñaron antes dónde estaba. Y que esto es algo bastante interesante y que a mí todavía me sigue sorprendiendo. Este fue un estudio similar, se realizó en el laboratorio, en donde con solo 4 días son suficientes para empezar a alentar tu ritmo de aprendizaje cuando tú consumes grasas y cuando tú consumes azúcares. Entonces, esto sí ya cobra importancia cuando pues nosotros estamos en un ambiente en el que pues tenemos que estar, no sé, a las vivas, o estamos en la escuela aprendiendo o algo así. Con 4 días que ustedes consuman este tipo de dietas, pues uno ya se empieza a alentar, ¿no? Y aquí ya empieza lo interesante también. Algunos estudios también nos están demostrando que esto es independiente de tener un factor como obesidad, ¿no? O sea, bueno, uno ya tiene esta enfermedad, pero también lo que sucede es que los nutrientes son los que producen estos efectos. ¿Y esto cómo lo han visto? Pues con diferentes estudios que les mostraré más adelante, en donde simplemente la exposición de los ácidos grasos a diferentes células como a las neuronas ya empiezan a causar la aparición de diferentes signos que son pues de cuidado, ¿no? Y ahora, estos estudios no solamente abordan, digamos que la parte de la vida adulta, sino se han hecho estudios también en madres para ver cómo responden las crías, en este caso en los roedores, es decir, desde periodos gestacionales hasta ya adultos, incluso población pues de la tercera edad, ¿no? Y en todos ellos a lo mejor hay datos diferentes, hay diferentes tipos de pruebas y como resultados, pero todos convergen en lo mismo, en que hay alteraciones en el hipocampo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, hay ciertos elementos que se están conservando, no importa el momento en el que estemos consumiendo este tipo de dietas, ¿no? Y lo que siempre, por lo menos a nosotros nos interesa en el laboratorio, pues es cuáles son los mecanismos de daño neuronal, ¿no? ¿Qué es lo que se está afectando en la neurona? ¿Qué se está moviendo a través de estar expuestos a esto que nos esté aumentando el riesgo de generar alguna enfermedad como la de Alzheimer? Bueno, pues parte de lo que realizamos ahí en el laboratorio, pues es en este tipo de cajitas donde nosotros podemos cultivar neuronas, les agregamos ácidos grasos, esperamos 24 horas de exposición y colectamos la muestra, ¿no? Y después, mediante unas moléculas que tienen colores, nosotros podemos llegar a ver
diferentes componentes dentro de la célula con una microscopía de muy alta resolución que se llama microscopía confocal. Aquí lo que yo les estoy mostrando son unas fotografías que se tomaron con este tipo de técnica en donde en color verde ustedes pueden ver el cuerpo de la neurona, ustedes pueden ver todo como el esqueleto, por decirlo de alguna forma. Y con ese que se llama DAPI ustedes pueden ver el núcleo, es decir, todo el ADN que tiene la neurona, ¿no? Y la última pues es simplemente las dos imágenes para que ustedes vean que ahí está nuestro núcleo con las neuronas, ¿no? ¿Qué sucede cuando vemos nuestra situación en el que las neuronas no fueron expuestas a ácidos grasos? Pues podemos ver bastante bien el esqueleto, cómo no está interrumpido, las vemos, por decirlo de alguna forma, sanas, ¿no? Pero cuando les agregamos este ácido graso saturado, el ácido palmítico, a una concentración que se asemeja a la que está en circulación de pacientes obesos o con diabetes, pues empezamos a ver ya que el esqueleto no está tan bonito, ¿no? Ya se empieza a ver un poco fragmentado. Incluso en algunas partes, a lo mejor no lo ven desde ahí, pero se empiezan a ver hasta que este esqueleto tiene como cúmulos, como que se va quedando atorado, no tiene esta linearidad como en el otro, ¿no? Y esto ya nos empieza a hablar de a lo mejor procesos de neurodegeneración, ¿no? Que las neuronas ya no van a poder comunicarse bien. Hay que recordar que todas estas patitas y estos caminos los utilizan para transportar componentes como neurotransmisores o para que pase la corriente eléctrica, bueno, el impulso eléctrico bastante bien. Y bueno, esto digamos que pues puede llevar a diferentes tipos de resultados en cuanto a experimentos, ¿no? También se ha asociado con cuestiones inflamatorias. Las dietas altas en grasa, pues digamos que a uno lo inflaman por dentro, ¿no? Y a lo mejor uno pensaría que solamente te puedes inflamar pues, del cuerpo menos de la cabeza, pero resulta que también ciertas condiciones te pueden llevar a algo que se llama neuroinflamación y que no es algo bueno para las neuronas, ¿no? Cuando se encuentra por mucho tiempo. Y bueno, pues esa es la misma fotografía que les había mostrado del biólogo Iker, que tomó en donde después se acumulan este tipo de elementos de grasas, ¿no? Ahora lo que les muestro es las mismas neuronas, pero ahora lo que detectamos con el color verde es una proteína que se ha asociado, cuando hay un aumento de esta proteína, con una mayor prevalencia de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Digamos que sería un tipo de marcador que te puede predisponer a esta enfermedad. Y pues, para nuestra sorpresa y digamos que a lo mejor emoción, porque era lo que pensábamos, es que en condiciones control, pues sí está la proteína, porque también tiene funciones fisiológicas bastante importantes, pero con una concentración elevada de ácidos grasos, pues ustedes se dan cuenta, aumenta, ¿no? Aumenta esta cantidad y entonces el hecho de que aumente ya no es tan bueno, porque entonces empieza a generar, tiene una sobreproducción de otra proteína que se asocia mucho con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, pues de manera interesante, hasta esta parte que nosotros tenemos algunos aspectos, digamos que un tanto, pues moleculares y aislados. ¿A qué me refiero con aislados? En que pues, solo son neuronas, ¿no? O sea, en un platito, no tenemos todo el componente de las otras células del cerebro, estas barreras importantes que les digo para proteger el cerebro. Podemos ver cómo pues tenemos daños en la estructura de la neurona, tenemos acumulación de ácidos grasos, y también tenemos un aumento en ciertos marcadores que nos están como predisponiendo a enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando ya vemos un modelo un poco más complejo? ¿A qué me refiero con esto? Estos son experimentos también que se realizaron en el laboratorio, en particular, con ratitas, ¿no? Y en lo que sucedía es que a las ratas se les exponía durante 7 días a este tipo de dietas, ¿no? Y particularmente, no solo una dieta alta en grasa, sino también alta en carbohidratos, ¿no? Que lo que asemeja a la famosa dieta occidental o a la Western Diet, que es lo que usualmente nosotros consumimos, que es pues básicamente la hamburguesa con el refresco, el hot dog, pues el tamal con el atole, ¿no? Todo ese tipo de comida que pues es muy buena, pero que realmente es muy detrimental, ¿no? Este es un acercamiento con una técnica que se llama tinción de Golgi, con la que nosotros podemos observar estas proyecciones de las neuronas e incluso la sinapsis. Estos puntitos son las terminales sinápticas. Si ustedes comparan la condición control con aquella que fue alimentada con este tipo de dieta, pues se adelgazan, ¿no? E incluso también disminuyen el número de sinapsis, ¿no? Que esto también ya nos empieza a hablar un poco sobre la comunicación y la neurotransmisión, ¿no? Ahora, también hicieron otro análisis, que este es un poco más complejo, en donde de manera computarizada, este tipo de imágenes, tú puedes ver
la complejidad, ¿no? A lo mejor ustedes han visto como figuras o los dibujos de una neurona, en donde pues tenemos el cuerpo y nada más sale una proyección y ya a partir de ahí sale la sinapsis, ¿no? Pero realmente las neuronas son así de complejas, tienen demasiada arborización. ¿Por qué? Porque tienen que conectarse con muchas otras para generar todos los circuitos a los que responden. ¿Qué sucede con las condiciones alta en grasa? Pues empieza a disminuir la complejidad de algo que le llamamos el árbol, ¿no? El árbol dendrítico, toda la complejidad de las ramas. Y esto, pues, si lo asociamos con lo que les comento, pues reduce el tipo de conexiones que puede tener, pues ya a nivel estructural y funcional de todos los circuitos, ¿no? La que sigue, por favor. Este fue un experimento realizado por unos investigadores en Japón. Y aquí lo que sucede es que utilizaban ratoncitos, y son unos ratoncitos que son especiales, porque estos ratones se les hizo una inserción de genes que ya se sabe que están asociados con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, de por sí, digamos que ya los estás predisponiendo a que desarrollen la enfermedad. Pero, ¿qué sucede cuando, aparte de que ya tienes esa carga genética, tú los alimentas con una dieta alta en grasa? Pues se empieza a exacerbar la aparición de los marcadores, ¿no? Que podemos ver. Esta es la estructura del hipocampo. A lo mejor, bueno, no la distinguen bien, pero pues aquí se ven toda esta estructura, ¿no? Y estos puntitos negros serían los biomarcadores que usualmente se encuentran en los pacientes que tienen Alzheimer. Con la dieta podemos ver cómo hay más puntitos negros a lo largo de toda la estructura, ¿no? También esto lo vieron con la técnica de los colores que les menciono. Ahí hicieron unas cuantificaciones de este tipo de agregados de puntitos que se llama placas A beta. Y de manera interesante, que aquí es donde empieza toda la parte de prevención, pues es que cuando los sometían a la dieta, pero aparte los ponían a hacer ejercicio, se prevenía la formación de estos marcadores, ¿no? Entonces aquí nos está hablando que el hecho de uno estar activo físicamente te puede ayudar mucho a disminuir la carga que tú a lo mejor puedas tener de forma genética o incluso los hábitos que tengas alimenticios, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, digamos que para esta parte, a manera de resumen, si nosotros tenemos una dieta normal, pues vamos a poder tener a nuestras neuronas con una arborización completa, con el número de sinapsis adecuadas para que se generen los circuitos, la neurotransmisión. Estas otras células que ya no les mencioné, que son las células que dan soporte, ¿no? Y que también pueden proteger a las neuronas, como astrocitos o microglía, que son las células del sistema inmune que particularmente viven en el sistema nervioso, ¿no? También otro aspecto que se ha visto un poco es la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas, que a pesar de que pues hace muchos años se creía que no nacían nuevas neuronas en el cerebro, se ha visto que sí ciertos procesos de aprendizaje y memoria fomentan que se generen nuevas neuronas, particularmente en el hipocampo. Y pues todo esto nos va a llevar a una buena neurotransmisión y pues a poder tener buen aprendizaje y memoria, ¿no? Y cuando tenemos pues una condición alta en grasa y con azúcares, ¿qué sucede? Pues se reduce la complejidad de las neuronas en cuanto a la arborización, la sinapsis, se generan estos fenómenos de neuroinflamación que particularmente se da porque estas células, astrocitos y microglías se activan y ahora ellas son las que se ramifican. Si se dan cuenta, pues aquí el esquema las pone un poco más complejas. Se disminuye la tasa de neurogénesis porque también el ambiente, el cerebro, todos los temas biológicos sensan las cosas, ¿no? O sea, se están dando cuenta de qué tienen el ambiente, qué es bueno, qué es malo. Y aquí lo que sucede es que se dan cuenta de que hay un ambiente que no es propicio para generar pues nuevas células, porque pues se van a dañar, no van a sobrevivir. Entonces, pues qué caso tiene que el cuerpo o el cerebro gaste energía si a fin de cuentas no lo van a lograr, ¿no? Entonces disminuye la neurogénesis. Todos estos factores hacen que disminuya la neurotransmisión y eventualmente pues también se reduce el aprendizaje y la memoria, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer para prevenir y disminuir este riesgo, ¿no? El que, pues, tengamos bueno, más bien, fomentar un buen aprendizaje, una buena memoria, disminuir este riesgo de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Algo que está en nuestras manos, pues, es nuestra interacción con el ambiente, es decir, con todo lo que nosotros podemos controlar, como la parte de la dieta, los hábitos alimenticios, el estilo de vida sedentario, ¿no? Usualmente, pues, pasamos mucho tiempo sentados y a veces no es por quererlo, ¿no? A veces es porque así nuestras obligaciones lo hacen, ¿no? Ustedes estando aquí en la escuela, pues pasan mucho tiempo sentados, ¿no? Nada más, a lo mejor escuchando la plática, escuchando la clase.
Y hay otros que pues sí no podemos cambiar, como es la genética, ¿no? También dentro de las enfermedades existen algunas cargas genéticas que te predisponen, pero que pueden prevenir, o sea, es decir, pueden como frenar un poco la carga genética, cambiando este tipo de hábitos, y no solamente en la vida adulta, ¿no? Empezando desde temprano. ¿Y por qué hago un poco énfasis en esto? Pues resulta que si ustedes a lo mejor han escuchado sobre diferentes enfermedades como la de Parkinson, la de Alzheimer, pues no hay una cura, ¿no? Hay ciertos tratamientos que pueden ir frenando un poco la neurodegeneración y que la persona pues deje de olvidar cosas o que tenga pues estos tremores en la enfermedad de Parkinson. Pero no hay una cura porque particularmente se cree que estas enfermedades comienzan desde décadas antes de que se puedan diagnosticar. Entonces, si a uno se la diagnostican a los 60 años, se cree que las semillas o que los factores que empezaron a generar estas enfermedades empezaron por ahí de los 20 años o de los 30 años y que con el tiempo se van acumulando, acumulando, hasta que llegan a un umbral que pues ya no nos permiten echarnos para atrás, ¿no? Entonces, por esto mismo, pues creo que lo que podemos modular, pues es la comida sana y sobre todo los nutrientes que uno va consumiendo de ellos, ¿no? Nutrientes que sí aporten gran valor nutricional a nuestro cuerpo. Ahorita hay algo como muy famoso que a lo mejor lo han visto en los supermercados o en los anuncios que les llaman las supercomidas, ¿no? Las superfoods. Este, y bueno, pues hay un poco de controversia qué es superfood o qué no, pero básicamente son muchos alimentos que están enriquecidos con los ácidos grasos buenos, bajos en carbohidratos o que tienen carbohidratos complejos, ¿no? Por ejemplo, las pastas, pero bueno, no en exceso, y no los dulces o las bebidas azucaradas, ¿no? Y estos experimentos los han hecho en diferentes tipos de modelos. Por ejemplo, aquí les pongo algunos como levaduras, gusanos, moscas, en donde ven que incluso este tipo de comida lo que hace es aumentar el tiempo de vida. Pero ya en organismos un poco más complejos, como humanos, primates o ratones, se traslada a la parte de, pues, envejecer sanamente, no tener predisposición a diferentes tipos de enfermedades, un poco de calidad de vida. Aquí sí. Entonces, pues no solamente es la obesidad, también los nutrientes, como algunos ácidos grasos saturados, que se relacionan, ¿no?, con alteraciones en la cognición. Hay un tipo de dieta en particular que es la dieta mediterránea, de las muchas que hay, que esta se enriquece en nutrientes de alto valor nutricional. Particularmente, pues se llama mediterránea porque la consumen países que están en la cuenca del Mediterráneo. Y si ustedes pueden darse cuenta, pues tienen enriquecido los pescados que les mencionaba con omega 3, muchos granos que tienen carbohidratos complejos, ácidos grasos buenos, pero también en la base de esta pirámide lo que tienen, pues es actividad física y la interacción social, que la interacción social se ha visto que es bastante importante para poder frenar, o bueno, para poder mitigar un poco el efecto que tengan otros tipos de hábitos, ¿no? Entonces, pues reducir los factores de riesgo disminuyen hasta un 40% la probabilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas y particularmente en el caso de Latinoamérica, hasta un 50%. No hay que recordar que por lo menos en México tenemos una carga genética bastante fuerte que nos predispone a tener enfermedades como obesidad o diabetes, ¿no? Y bueno, esta es una pequeña tablita que les quise compartir en donde, basados en la dieta mediterránea, ustedes pueden hacer un cálculo de qué tan sano comen ustedes y si deberían como empezar a cambiar ciertos hábitos o ciertas cosas. Entonces, pues si le quieren tomar una foto para después hacerla a manera de reflexión para ustedes, estaría bastante bien. Entonces, espera un ratito. Aquí sigue. Y este sería como el score, ¿no? Aquí les diría básicamente pues los puntajes que ustedes sacaron a lo que equivaldría, ¿no? Es una manera pues un tanto sencilla de que ustedes puedan determinar qué tan bien comen. Claro que pues eventualmente para ver esto pues tienen que ir con un nutriólogo, con un experto de la salud para que les pueda determinar una dieta adecuada a sus necesidades, ¿no? Y bueno, pues finalmente esta era la parte de que les comentaba yo del dinero, en la que, bueno, aquí les pongo una comparación, ¿no? Un paciente diabético obeso de 45 años, si cambia sus hábitos a tiempo, pues va a gastar cerca de 100,000 pesos durante 30 años, que a lo mejor le queden de vida o que pueda vivir, mientras que alguien que decide no cambiar sus hábitos, entre complicaciones, visitas al médico, hospitalizaciones o lo que sea, va a llegar a gastar en esos mismos 30 años hasta 2 millones de pesos.
¿sale? Entonces, pues por un lado, si no queremos a lo mejor tener un mejor aprendizaje y memoria, pues por lo menos cuidar el bolsillo, ¿no? Eh, y pues esta es una imagen nada más como a manera graciosa de un médico, ¿no? Atendiendo a un paciente que pues le dice, pues ¿para qué cambia sus hábitos, no? Si usted me puede seguir pagando para mandarme de vacaciones cada año, ¿no? Y pues complementar con que, por ejemplo, los 6 pilares de la prevención del Alzheimer, que no serían todos, pero que se pueden englobar en estos, pues no solamente es la dieta sana, sino también ejercicio regular, la interacción social que les comentaba, estimulación mental, es decir, siempre estar intentando aprender nuevas cosas, idiomas también es bastante bueno. La calidad del sueño, que es algo bastante importante que a lo mejor muchos de nosotros menospreciamos, pero que es bastante bueno porque es donde el cerebro depura muchas de las cosas que son malas, ¿no? Y pues el estrés, ¿no? Tenemos que intentar mitigarlo con diferentes aproximaciones, ejercicio, meditación, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, muchos de ellos están vinculados porque si no llevamos una dieta sana, usualmente tenemos patrones de sueño bastante desorganizados. Tenemos atracones de comida y usualmente antes de la hora de dormir que nos generan que estemos llenos, que nuestro cuerpo no descanse. Y pues muchas gracias por haberme escuchado. Vamos a agradecer la participación del doctor. Como ustedes verán, es una persona muy joven, que está en las grandes ligas haciendo investigaciones de alto nivel. Y nada más para cerrar esto, hay un comercial muy antiguo que seguramente ustedes lo escucharon, ¿no? El comercial del Gansito que dice, recuérdame, ¿no? Bueno, eso justamente quiero que recuerdes cuando comas gansitos, ¿no? Que esto te va a olvidar, el gansito te está diciendo, recuérdame, a ver si te da la posibilidad de que me recuerdes comiendo tanta azúcar y tanta grasa, ¿verdad, doctor? Sí, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias, agradecemos enormemente la participación del doctor. Muy amables por su presencia, que tengan excelente tarde. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos en este segundo seminario, Leopardos para la Ciencia, y estamos en la mesa, en la primera mesa de participación, con el tema relacionado con la conferencia que acabamos de escuchar, que es papel de las grasas y azúcares en la memoria y aprendizaje, más allá de la obesidad y la diabetes. Adelante con las presentaciones. Ese fue el primer trabajo que presentaron un grupo de alumnos de este plantel.
Un segundo trabajo que nos hace referencia y esperemos que no se nos olvide esta cuestión de lavarnos las manos. Espero que sea un hábito que se nos quede ya de para siempre, ¿no? Aquí en efecto, esta nota es algo bien importante, son de las enfermedades llamadas enfermedades silenciosas que no necesariamente tienen síntomas, ¿no? Que es importante igualmente a veces hacernos un chequeo con determinada frecuencia, ¿no? Por lo menos una vez al año en la edad que tienen ustedes. El tercer trabajo, obesidad. Uno de los problemas importantes de salud en México, pero no solamente en México, en el mundo, ¿no? Causante de muchas muertes por COVID, ¿no? Esta relación obesidad-COVID. Son las 4 infografías que nos presentan los alumnos de este plantel. Pues vamos a escuchar al doctor igualmente para que nos dé retroalimentación en relación a esos trabajos. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, pues aquí las infografías me parecen bastante interesantes porque están mencionando otros puntos que yo ya no les pude platicar pues en la charla, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es aquí esta ahorita que la ponen, es la parte que dice que es cultural. Yo creo que muchas de las cuestiones de alimentación que nosotros tenemos en México y por lo tanto pues en diferentes países, las diferentes poblaciones, sí son cuestiones culturales. De las reflexiones que yo me he puesto pues a hacer es que supongo que en la mayoría de nuestras casas casi siempre era te acabas la comida porque te la acabas, ¿no? O no sé, a lo mejor vamos a casa de la tía o de la abuelita y es el te veo desmejoradito y entonces te sirven y te atascan el plato, ¿no? Y realmente nunca nos enseñan un sentido de come hasta que estés satisfecho, no hasta que estés lleno, hasta que ya no puedas, ¿no? Porque precisamente hay un efecto que sí se da, que es que, o sea, físicamente no es que el estómago se haga grande, pero sí te empieza a pedir más comida. Entonces, al final estamos consumiendo más calorías y más nutrientes de los que deberíamos estar consumiendo y eventualmente, pues todos estos se van acumulando y empiezan a tener este tipo de efectos nocivos, ¿no? Entonces, creo que todavía ustedes están en una muy buena edad para empezar a distinguir cuando ya uno está saciado y cuando uno ya está lleno o está comiendo simplemente por el placer de comer, ¿no? ¿Qué sucede? Alguna vez me acuerdo que, pues cuando yo llegué aquí a la ciudad, y yo no soy de acá, pues a mí me impresionaban los tianguis, ¿no? Que tenían un montón de comida y un montón de cosas, entonces pues yo cada fin de semana bajaba por mis como 10 tacos de michote, ¿no? Entonces yo era feliz con esos. Y me acuerdo que un día, mi prima, que era con la que vivía, me dijo me dijo, a ver, ¿te da la misma emoción o te da como la misma sensación
cuando te comes el primer taco que cuando ya te comes el quinto o el sexto. Y la siguiente vez que me los comí, lo reflexioné y dije, sí es cierto, ya cuando me como el quinto, pues sigue sabiendo bueno, o sea, no es que ya le haga yo el feo, pero ya no te sientes igual, ya te estás comiendo nada más por decir, quiero seguir teniendo esa sensación y ese sabor, ¿no? Y entonces yo creo que esa es una cuestión cultural que mencionan acá que se me hizo bastante interesante y bastante bueno. La siguiente. En esta, bueno, o lo digo de manera general todos los demás, ¿no? Bueno, otras cosas que mencionaron acá que son bastante importantes es la parte del, lo que comúnmente se conoce como flora intestinal, que el nombre correcto pues es de la microbiota. También se sabe que juega un papel importante en la parte cognitiva, ¿no? Es decir, todas las bacterias que tenemos en los intestinos no solamente nos ayudan a procesar cierto tipo de alimentos como las fibras o transformar ciertos ácidos grasos, sino también empiezan a soltar ciertas moléculas que pueden empezar a regular procesos a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, también es importante esta parte que mencionaban de lavar bien los alimentos, y ¿cómo se llama? Y de cocinarlos, que esa es otra cosa importante, algo por lo que nos hacen daño los ácidos grasos o los aceites con los que cocinamos, es porque usualmente, pues, ¿qué hacemos cuando cocinamos? Pues casi al principio le subimos la lumbre a todo lo que da y empieza a suceder un proceso químico que a lo mejor, aunque sea grasa buena, le empieza a convertir en grasa mala, ¿no? Y también, pues, la cantidad que usamos, ¿no? Utilizar a lo mejor media cucharadita, una cucharadita, no es tan malo a que si de repente, pues, no sé, metemos ahí las flautas, metemos los nuggets, entonces ya es una cantidad de grasa bastante grande, ¿no? Entonces, creo que me parecen bastante interesantes las infografías en eso que abordaron otros aspectos, que son importantes para la prevención de la salud y el manejo, y aquí, como mencionaba el maestro, pues hacerse los chequeos regulares, ¿no? Hay muchas enfermedades silenciosas que nosotros podemos estar bien y hasta que no nos hacemos análisis bioquímicos, no podemos verlas, ¿no? Y entonces ahora sí tomar ciertas medidas respecto a eso, ¿no? Buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre la obesidad y la diabetes, papel de las personas locales para mejorar el entrar leyendo un tema un poco que explica qué es la obesidad, la diabetes y cuál es el órgano encargado de la memoria y la atención. La obesidad, bueno, la obesidad es un padecimiento metabólico crónico, resultante de un balance energético positivo que se manifiesta por un depósito de líquidos en el cuerpo, donde consecuente incremento de peso corporal, con manifestaciones físicas, sociológicas y psicológicas. Determina que el índice de obesidad cuando el índice de masa corporal y índice cuya fórmula relación del peso y la talla del individuo es superior a 30 y algunas de las consecuencias de la obesidad son presión arterial o sea, hipertensión, colesterol alto, diabetes tipo 2, enfermedades coronarias, efecto de cáncer cerebral, enfermedad de la vesícula, apnea del sueño, problemas respiratorios, varios tipos de baja calidad de vida, enfermedades mentales como depresión, clínica, ansiedad y otros trastornos mentales, dolor corporal y dificultad en el movimiento, etc. Ahora les explicaré qué es la diabetes. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que los cuerpos convierten energía en alimento. El cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos como glucosa que los deberían de y a la vez el páncreas produce una hormona llamada insulina que actúa como una hielo que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas tener diabetes el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedades del corazón, de la visión, enfermedades de riñones, etc. Todavía no existe cura para la diabetes, pero perder peso, tomar alimentos saludables, estar activo realmente puede ayudar. Ahora vamos a los tipos de diabetes. Diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es causada por una reacción no involuntaria. Esta reacción impide que el cuerpo produzca insulina. Aproximadamente solo del 5 al 10% de las personas que tienen diabetes tienen tipo 1. Por lo general, los síntomas de esta diabetes aparecen rápidamente. Generalmente se diagnostican en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Las personas que tienen diabetes tipo 1 deben recibir insulina todos los días para sobrevivir. En la actualidad, nadie sabe cómo prevenir la diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2. Con la diabetes tipo 2, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente y no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. Aproximadamente el 90 al 95% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2. Es un proceso que evoluciona a lo largo de muchos años y
generalmente diagnostican los adultos. Si bien está presentado cada vez más en niños y adolescentes, jóvenes, adultos, la mayor porcentaje es en los adultos. Es posible que no sientan ningún síntoma, por lo tanto es importante que tengamos un análisis de sus niveles de azúcar en la sangre. La diabetes tipo 2 se puede prevenir o retrasar con cambios de estilo de vida saludables, como bajar de peso si tienen sobrepeso, tener una alimentación saludable y hacer actividad física regularmente. La diabetes gestacional aparece con una empresa para dar semejante de diabetes. Si usted tiene diabetes gestacional, su bebé podría estar en nivel de pruebas para complicaciones de salud. La diabetes gestacional generalmente desaparece después de que su bebé, sin embargo, aumenta el riesgo de que usted y el bebé tengan diabetes más adelante en la vida. Ahora, ¿qué órgano del cuerpo es responsable de la memoria de la aprendizaje? Bueno, el órgano encargado de estas tareas, el cerebro, se ubica en el interior del lóbulo temporal, es el hipocampo. En otras palabras, se encarga de la memoria a largo plazo y corto plazo mucho de aprendizaje. Ahora sí, vamos con el tema principal. El hipocampo es un importante centro de intervención para el aprendizaje y la memoria en el sistema nervioso central, es el INC de los mamíferos, y es particularmente efectivo los cambios en las concentraciones de insulina y glucosa. La administración de insulina mejora el rendimiento cognitivo en una variedad de fisiológicos y fisiopatológicos, incluidos los fenotipos de diabetes. Nuestros estudios anteriores demostraron que la glucemia produce cambios de anatómicos y neuroquímicos en el campo de ratas adultas que son indicativos de un envejecimiento cerebral acelerado. Además del tráfico de transportadores de glucosas superiores a insulina, se ve afectado en modelos experimentales de diabetes. Los resultados sugirieron que la señalización del receptor de insulina puede verse interrumpida en los fenotipos de diabetes. Los mecanismos de señalización utilizados para las neuronas más claramente definidos, con este fin hemos empleado enfoques en vivo o en vivo para determinar las vías de gestión de la insulina utilizadas para la alimentación. Esta metodología brinda información sobre los mecanismos de señalización utilizados por los IRL neurales y, en última instancia, permitirán la determinación de los déficits de señalización de IRL que pueden construir los aparatos creados en el campo de los sujetos. En conclusión, la resistencia a la insulina promueve la función cerebral desensitiva y contribuye a reducir la plasticidad neuronal, acelerando positivamente el crecimiento cerebral. Por lo tanto, si preveniéramos o tratáramos la resistencia a la insulina, la Bueno, este es bastante interesante porque menciona algo que también sería tema de otra plática porque es muy amplio, que es la parte de la insulina. Usualmente nosotros asociamos con que la insulina, como bien dice en el audio, es necesaria para que la glucosa pase del torrente sanguíneo a todas las células del cuerpo. Pero para las neuronas no es necesaria la insulina. La glucosa, como les comenté, puede entrar libremente, pero no es necesaria para esto, pero sí es muy necesaria para desencadenar procesos también de memoria y aprendizaje, para remodelar todo ese esqueleto que les mostré en color verde. También es importante que la insulina llegue, desencadene ciertas reacciones bioquímicas y también, pues como que remodele todo este esqueleto, ¿no? Entonces también se sabe que ciertas condiciones que son como un tipo de prediabetes, como resistencia a la insulina, o que también se manifiesta en diferentes tipos de diabetes, ayuda a que, o contribuye también a que se disminuya la capacidad de aprendizaje y memoria, ¿no? Entonces, es bastante interesante conocer esto, y de lo poco que, o una de las cosas que no se saben, porque pues sí no se conocen muchas cosas, es cómo se afecta la memoria y el aprendizaje en las personas que tienen diabetes tipo 1, ¿no? Que es la que no produce insulina. La otra sí lo produce, pero pues en la tipo 2, pero no responden las células, ¿no? Y en la tipo 1, que no la produces, hay muy pocos estudios en este aspecto, ¿no? Casi siempre se le da mayor peso a la otra porque es la que mayormente se encuentra representada en la población, ¿no? Y la que de cierta forma se puede prevenir, ¿no? Entonces, es bastante interesante eso y el papel de la insulina en la memoria y el aprendizaje. Bueno, son los trabajos que se presentaron en esta mesa. Vamos a agradecer enormemente la presencia del doctor que nos hizo el favor de darnos esa explicación a esos trabajos, esta retroalimentación con todas las investigaciones que el doctor lleva a cabo, ¿no? Doctor, esta es su casa, está en la casa de las y los leopardos, Prepa 8. Esta es su casa. Bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias.
Y con esto concluimos esta mesa. A las 5:50 tenemos la siguiente conferencia. Espero que nos hagan el favor de acompañarnos. Va a estar con nosotros el doctor José Andrés López Mejía, para platicarnos sobre la resistencia al tratamiento de cáncer de mama. ¿Qué sucede con las células? Una plática muy interesante, igualmente con las investigaciones que el doctor nos va a hacer el favor de presentarnos aquí en esta conferencia a las 5:50. Gracias. A las 5. Ok.